Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Estamos súper emocionados porque en el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y por supuesto también ha generado mucho interés entre nuestros seguidores. Vamos a desgranar y analizar las declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, y lo que parece haber sucedido entre ellos. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, así que abróchense los cinturones porque tenemos mucho que comentar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Bueno, como les adelantábamos, el tema central de hoy son las palabras de Hande Erçel respecto a su expareja y colega, Kerem Bürsin. Ustedes saben que su relación fue una de las más seguidas y comentadas, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Generaron un furor increíble durante su noviazgo y su separación, como era de esperar, también acaparó titulares. Sin embargo, últimamente Hande ha hecho algunas declaraciones que han sido interpretadas de diferentes maneras, y ahí es donde entramos nosotros para poner un poco de orden y analizar las posibles implicaciones. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y su química en pantalla se tradujo rápidamente en una relación fuera de ella. El público se enamoró de ellos como pareja, los apodaron Hanker y seguían cada paso de su vida juntos con gran interés. Sus publicaciones en redes sociales, sus viajes, sus apariciones públicas, todo era analizado al detalle. Eran, sin duda, la pareja del momento, un verdadero fenómeno mediático. La relación duró un tiempo considerable, y aunque nunca hubo confirmaciones oficiales explosivas sobre los altibajos, sí se percibía una conexión genuina y profunda entre ellos. Compartían momentos íntimos en sus redes, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y parecían construir una historia de amor de cuento de hadas. Por eso, cuando llegó la noticia de su ruptura, tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes esperaban que esta historia tuviera un final feliz y duradero. Ahora, centrémonos en las recientes declaraciones de Hande. Recientemente en una entrevista, a Hande se le preguntó directamente sobre Kerem y sobre la naturaleza de su relación actual. Y aquí es donde se pone interesante. Hande, con su habitual elegancia y profesionalismo, fue bastante mesurada en sus respuestas. No entró en detalles escabrosos ni en acusaciones, pero sí reconoció la importancia que Kerem tuvo en su vida. Lo que se desprende de sus palabras es, en primer lugar, un profundo respeto por Kerem como persona y como profesional. Ella destacó que comparten una amistad y que, a pesar de las circunstancias, siempre habrá un cariño especial y un vínculo que no se puede borrar. Esto es importante porque muchas veces, tras una ruptura, la relación se deteriora por completo o se convierte en hostil. En el caso de Hande y Kerem, parece que han logrado mantener un grado de cordialidad, lo cual habla muy bien de ambos. Además, Hande hizo hincapié en que, si bien su relación sentimental llegó a su fin, el tiempo que compartieron juntos fue valioso y les dejó muchas enseñanzas. No se arrepiente de nada, sino que ve esa etapa como parte de su crecimiento personal y profesional. Esta perspectiva madura es algo que admiramos mucho. Es fácil caer en el rencor o en la negatividad, pero Hande parece haber optado por una visión más constructiva de su pasado. También mencionó sutilmente que la vida sigue y que ambos están enfocados en sus carreras y en sus proyectos actuales. Esto puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, reafirma que la relación como pareja ha terminado y que cada uno ha seguido su camino. Por otro, podría ser una forma de poner distancia, de dejar claro que no hay segundas partes ni posibilidades de reconciliación inmediata, al menos no en el corto plazo. Ahora, ¿qué asterisco pasó asterisco realmente? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la verdad es que sin información oficial directa de ellos, solo podemos especular. Las declaraciones de Hande nos dan pistas, pero no la historia completa. Lo que sí podemos inferir es que, como en la mayoría de las relaciones, hubo diferencias irreconciliables o simplemente un desgaste natural que llevó a la separación. No siempre hay un drama o un evento específico que detone una ruptura. A veces las personas simplemente crecen en direcciones distintas, o las exigencias de la vida profesional y personal se vuelven demasiado difíciles de compaginar. Es posible que la intensa exposición mediática que sufrieron como pareja haya sido un factor.
Ser el centro de atención constante con cada movimiento analizado, puede ser abrumador y generar una presión insostenible. Quizás necesitaron un respiro, un espacio para reencontrarse consigo mismos, lejos de los focos. Otra posibilidad es que sus planes de futuro no coincidieran. A medida que uno madura, sus prioridades y aspiraciones pueden cambiar. Quizás Kerem y Hande en cierto punto se dieron cuenta de que sus caminos personales y profesionales divergían demasiado como para seguir adelante juntos como pareja. Lo que sí es claro por las palabras de Hande es que no hay resentimiento profundo. Ella habla de Kerem con aprecio y reconocimiento, lo cual sugiere que la ruptura fue más una decisión de mutuo acuerdo o una consecuencia de circunstancias, y no el resultado de un conflicto mayor. Su enfoque en la amistad y el respeto mutuo es un testimonio de la conexión que compartieron. Además, recordemos que ambos son jóvenes y están en la cúspide de sus carreras. La industria del entretenimiento es exigente y mantener una relación sólida bajo esa presión no es fácil. Es posible que simplemente hayan llegado a un punto en el que priorizar sus carreras individuales era lo más importante. Analizando las declaraciones de Hande, vemos que su mensaje es uno de gratitud, respeto y aceptación. Ella no busca revivir el pasado ni crear controversia. Más bien, parece querer cerrar ese capítulo de su vida de la mejor manera posible, con elegancia y madurez. Su deseo es que la gente entienda que aunque la relación de pareja terminó, la conexión humana y profesional puede perdurar. Es importante también, como espectadores, respetar su privacidad. Aunque nos fascina el mundo del espectáculo y nos encanta seguir la vida de nuestras estrellas favoritas, hay límites que debemos tener en cuenta. Las declaraciones de Hande nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la importancia de la comunicación y el respeto, incluso después de una ruptura. En resumen, lo que parece haber sucedido entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, según las palabras de Hande, es una separación amigable marcada por el respeto mutuo, el cariño persistente y un enfoque en el crecimiento personal y profesional. No hay indicios de drama o conflicto mayor, sino más bien una aceptación madura de que a veces las relaciones terminan y eso está bien. La clave está en cómo se gestiona esa transición y en el respeto que se mantiene por la otra persona. Así que para resumir los puntos clave de este vídeo, hemos repasado la intensa relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, el impacto de su noviazgo en los medios, y hemos analizado las recientes declaraciones de Hande. De sus palabras podemos concluir que existe un profundo respeto y cariño por Kerem, que su relación terminó de manera amistosa, y que ambos están enfocados en sus carreras. Hande transmite un mensaje de madurez y gratitud hacia esa etapa de su vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar estas declaraciones con ustedes. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Dejen en los comentarios qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Comparten la perspectiva de Hande? ¿Les sorprendieron sus declaraciones? Nos encanta leer sus opiniones y saber qué opinan ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de lo que hablamos aquí, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.